Continuando con lo que estamos esbozando de pleura, hablábamos primero de un exudado que tiene dos grandes causas, una causa inflamatoria y otra por malignidad o tumores en general. En el exudado de tipo inflamatorio podemos encontrarlo más frecuentemente una infección, no importa cuál, pero aquí ponen dos comunes, TBC, neumonía bacteriana, que son causas de que haya un proceso inflamatorio por tratar de defenderse de la infección, y eso lleva a un aumento otra vez en el coeficiente de filtración y en el sigma, lo que nos lleva a la producción de un exudado. En embolismo pulmonar, sobre todo cuando está asociado con infarto, se produce un daño muy marcado con reacción inflamatoria que también va a producir las características de un exudado a nivel del líquido que se exude a la pleura. En las enfermedades de tejido conectivo, dos de las más conocidas, pero no hay necesidad de memorizarlas, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea, son causa, por ejemplo, de compromiso directamente del lupus en la pleura y de la artritis reumatoidea de la misma pleura sin necesidad de estar comprometido el parénquima pulmonar, y también son causa de este exudado. En cuanto a la enfermedad subdiafragmática, pancreatitis y absceso sufrénico, por ejemplo, se ha visto que en esos casos, cuando hay procesos inflamatorios debajo del diafragma, como la pancreatitis, que es una inflamación, y el absceso sufrénico, frecuentemente se acompañan de inflamación también de la pleura inmediatamente diafragmática, y el desarrollo de una derrame hacia la pleura exudativo. Algunos plantean que es que estas patologías hacen una inflamación del diafragma acá, y el diafragma inflamado exudaría líquido a la cavidad pleural y al espacio pleural, que verdaderamente es virtual, o que simplemente otro mecanismo sería que la pancreatitis diera citis, y la citis por pequeñas comunicaciones que hayan como defecticos entre pared diafragmática para separar el contenido abdominal del torácico, por ahí pudieran infiltrarse un poco esa cantidad de líquido. Cuando eso estaría presente, entonces daría lugar a un transporte de líquido a través de esos defecticos en el diafragma que pueden contribuir a esa acumulación de líquido pleural. Bueno, en cuanto a la malignidad, simplemente saber que pueden causar exudados, y es bueno como para tenerlos uno en cuenta. El otro criterio de clasificación es uno, por ejemplo, hablar algo de los transudados. Transudados, que también nosotros lo habíamos puesto como alteraciones. Estas son alteraciones en las presiones capilar, presión hidrostática intersticial, o en la oncótica del plasma o en la oncótica intersticial. Pero en ningún momento no hay alteración ni del KF, ni en ningún momento tenemos alteración del coeficiente de reflexión sigma. Entonces, uno cuando va a sospechar eso, la causa, una de las más comunes, es el aumento de la presión capilar hidrostática, y una de las teorías más propuestas de estas, que se puede ver afectadas, por ejemplo, en la falla cardíaca. En esta falla cardíaca hay aumento en la presión capilar, y ese aumento en la presión capilar llevaría a que uno tuviera una capacidad de aumentar la presión hacia afuera, que es una fuerza de Starling, haciendo que haya una salida de líquido, pero un líquido que no esté aumentando más la permeabilidad, sino que es por fuerzas de Starling, por lo tanto eso constituye un transudado. El segundo sería uno plantear una disminución de la presión oncótica de las proteínas del plasma, como se da con la
hipoproteinemia. Pero recuerden que para uno con una hipoproteinemia vencer generalmente los factores de protección contra el edema, la salida de líquidos, se requiere que la concentración de albúmina en el plasma, que es la principal proteína que hay, disminuya siquiera a la mitad, de 4 a 2. Hipoproteinemia que puede ser debida por un problema de mala ingesta, una hipoproteinemia por un problema de una mala absorción o un problema de una cirrosis, o sea, una hepatopatía, o el problema es tener un problema renal, como el síndrome nefrótico, en la que se excreta gran cantidad de proteínas, normalmente anormalmente en la orina, lo que baja la concentración de proteínas en el plasma, y esto daría lugar entonces a un trasudado. Estos son las causas por lo menos más comunes de trasudados. También uno tiene que ver que también pueden ocurrir algunos movimientos de líquido trasudado a través de lo que llaman defectos pequeños que hay a través del diafragma al espacio pleural, y que parece ser el mecanismo más importante para explicar los pasos de líquidos en la enfermedad hepática, especialmente en la cirrosis. La hipoproteinemia en la cirrosis tiene que ya ser un mecanismo ya muy avanzado como para trabajar por este mecanismo y explicar la salida del líquido pleural hacia afuera. Lo importante de esto entonces es que yo tengo un paciente con un derrame pleural, el cual debo estudiar. No sé si es trasudado, no sé si es exudado. Para ello puedo hacer una punción y sacar líquido de la cavidad del espacio pleural, que es lo que llama una toracentesis. La toracentesis entonces es una toma de líquido ahí, y yo veré entonces si el estudio de laboratorio me lleva al diagnóstico de trasudado o exudado. Eso hay algunos índices, algunos por ejemplo utilizan la cantidad de proteínas que hay en el espacio pleural y lo dividen sobre la concentración de proteínas en el suero. Otros usan la LDH que haya en la pleura y lo comparan con la LDH del suero. Y se da exudado cuando sale mucha proteína de acá para acá, o sea, esta se parece mucho a esta. Entonces, cuando los índices de estos dan alticos, generalmente a uno lo hace sospechar. Por ejemplo, no hay necesidad de movilizar, pero cuando esto da más de 0.5 o esto da mayor de 0.6, tira a que esto sea más que todo características de un exudado. Y eso le ayuda a uno como norma general. También hay otros criterios distintos, pero eso es más o menos una guía y orientación para uno llegar a ese diagnóstico. Cuando la causa del derrame pleural es un proceso que es inflamatorio, hay que tener en cuenta que la pleura parietal duele. Entonces, cuando a uno le da un derrame pleural, producto de una enfermedad inflamatoria neoplásica o, como habíamos dicho, inflamatoria, o en términos generales, uno puede encontrar, cuando hay un exudado producto de la inflamación, de los pacientes que quejan de un dolor acá pleurítico agudo y se agrava cada vez que yo inspire. Porque al inspirar yo intentaría de ampliar el espacio pleural, donde hay líquido, en ese momento con suave inflamatorio, en un líquido pleural que no está haciendo las buenas veces de evitar tanta fricción entre las dos pleuras. Ahí, con ese suave inflamatorio, hay un dolor pleurítico agudo, y cuando ya el derrame es muy grande, pues ya uno le empieza a dar un poquito de dificultad respiratoria porque no está haciendo buen intercambio de gases. Además, si hay algún componente inflamatorio, dará fiebre, en los otros no.
Uno en el sitio donde está el derrame no encuentra los ruidos respiratorios, sino lo encuentra disminuidos. Uno percute al examen físico y amate a la percusión, no encuentra ruidos respiratorios. Y por encima del sitio donde está el derrame encuentra los bronquios dilatados con egofonía y pectoriloquia, y al auscultar uno en la zona donde hay derrame con el ciclo respiratorio encuentra uno un frote que es el llamado frote pleural. Esos son los hallazgos más significativos de lo que va a ocurrir a este nivel. Entonces el enfoque de un paciente por ahora se traduce para el derrame pleural en simplemente ver si es un exudado o un trasudado. Si es un exudado, buscar alguna causa inflamatoria maligna, y si es un trasudado, buscar alguna de las alteraciones de las fuerzas de Starling que me expliquen a mí la salida de líquido allá o un paso de líquido desde la cavidad abdominal en una cirrosis al espacio pleural. Con esto entonces nosotros culminamos la segunda parte de esta guía general sobre la pleura y el espacio pleural, lo que se corresponde al enfoque del paciente con efusión pleural o líquido aumentado en el espacio pleural.